Estamos grabando. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por participar, por sumarse en este horario de la tarde. Hemos tratado de elegir este horario que nos parecía que era el más cómodo para todos, no a la mañana temprano, que por ahí estamos arrancando con todos los temas, y tampoco ni muy tarde, porque bueno, algunos tenemos cosas personales, así que este parecía un buen horario que nos pusimos de acuerdo con todo el equipo de HIMSS. Bueno, desde la Cámara Empresaria darles la bienvenida. Mi nombre es Jorge Alonso, para los que me conocen, y los que no, ahí está mi nombre. Yo soy el gerente ejecutivo de la Cámara. Bueno, la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar tiene distintos equipos de trabajo y la idea, digamos, tomando la propuesta de HIMSS Energía, digamos, dar esta charla en el marco de nuestro comité de temas ambientales, de temas energéticos, de seguridad y higiene, que son todos los ejes de trabajo que tenemos en el Parque Industrial de Pilar. Así que, bueno, yo les voy a dar la bienvenida a Carlos Villar, a Macarena Cervera y a Agustina Pacheco, que son del equipo de HIMSS Energía, que nos acompañan, y agradecerles especialmente porque esta temática es de suma actualidad y de gran interés de las empresas del parque. Así que, bueno, les doy la palabra. Avanti. Muchas gracias. Gracias Jorge, gracias a todos por sumarse a este webinar. En realidad lo denominamos webinar porque es un poco el estilo al que nos acostumbramos últimamente post pandemia, pero básicamente es una presentación y corta y compartir algunos conceptos que hoy entendemos que son de relevancia para la industria. Y que por otro lado, en mayor o menor medida, son exigencias que se van dando tanto desde el ámbito del sector energético como desde las cuestiones de cambio climático. Y bueno, nosotros desde la empresa trabajamos estos conceptos en una forma integrada, y la idea, por eso hablamos con Jorge, poder compartir con ustedes un poco un marco general de lo que se está dando hoy en el mundo y en Argentina, y comentarles un poco qué es lo que hacemos desde HIMSS Energía, para más que nada, después a partir de ahí poder profundizar algunas de las temáticas que cada uno crea conveniente. Como agenda de lo que vamos a conversar, lo que vamos a hacer es una introducción a lo que se está dando hoy a nivel global y en Argentina con respecto a la crisis climática, obviamente el calentamiento global y todo lo que se desprende tanto desde los aspectos científicos, políticos, regulatorios y económicos que devienen de esta temática, que hoy tal vez la vemos como urgente, pero que hace décadas que nos viene golpeando la puerta, y hablar un poco de la normativa, tanto a nivel global como a nivel local, que están pensando a generar más exigencias, tanto para el sector público como para el sector privado, y esto cómo termina repercutiendo en el contexto económico, obviamente en el contexto económico también en Argentina, y esto nos lleva a lo que es el sector energético en dos fases, si se quiere. Una primera fase que es la transición energética derivada propiamente de lo que es la cuestión climática. Esto es migrar básicamente, conceptualmente, de los combustibles fósiles a las energías renovables. Y cómo se da esto en el contexto en Argentina, con un sistema energético muy complejo y con un cuadro tarifario más complejo aún, con un escenario de subsidios que es muy difícil de salirse. Así que esa es un poco la introducción. Después les queremos comentar un poco cómo entendemos nosotros que las distintas industrias deben estar enfrentando esta problemática. Hoy en día, 2 años atrás, esta problemática era principalmente encarada por empresas multinacionales que venían con requerimientos de sus casas matrices. Hoy vemos, incluso con placer, que muchas compañías ya tienen sus sugerencias de sustentabilidad o áreas relacionadas, así que son conceptos que ya están incorporados.
Y después vamos a terminar brevemente comentándoles un poco qué es Ginsa Energía, a qué nos dedicamos, básicamente con nuestras dos áreas de negocio o de acción, que es por un lado el desarrollo de proyectos de energías renovables en una manera integral, y después la división de cambio climático y sustentabilidad. Agus, estás manejando vos, ¿no? Sí, ahí estamos. Bárbaro. Bueno, un muy pequeño comentario. Cualquier duda o consulta que tengan, está el chat a disposición. De cualquier manera, vamos a dar un espacio hacia el final de la presentación para aclarar cualquier duda o consulta que pudieran tener. Ahora sí, ya entrando un poco en el tema que nos convoca hoy, el webinar, o lo que buscamos presentar el día de hoy, parte de un análisis del contexto en el cual se están moviendo, en el cual se encuentran hoy en día los distintos sectores, y sobre todo lo que es el sector industrial, que de alguna manera encontramos que se encuentra marcado, asignado por tres grandes tendencias absolutamente interrelacionadas la una con la otra, pero que podríamos distinguir, como mencionaba Carlos recién, respecto de la agenda que vamos a abordar el día de hoy. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, o en términos más holísticos, lo que es la crisis climática en general y los distintos impactos que ésta trae aparejados, y las necesidades entonces que la industria y los distintos actores tienen de responder frente a los impactos, y de definir también cómo se sitúan y cómo se paran desde sus procesos, desde sus productos y servicios frente a esta problemática. En segundo lugar, y como respuesta sobre todo desde el sector gubernamental frente a esta problemática, lo que refiere a un creciente cuerpo normativo que busca responder a la problemática, gestionando los distintos procesos que suceden tanto a nivel internacional como a nivel nacional, seteando objetivos para los distintos actores y pathways o caminos que estos deben abordar para integrar un desarrollo sustentable y bajo en carbono. Y en tercer lugar, las distintas cambios o dinámicas que esto va generando en el marco del contexto económico y energético, más específicamente, tanto a nivel internacional como nacional, en distintos procesos, principalmente vinculados a la transición energética, o esta necesidad de desacoplar de alguna manera nuestro crecimiento y nuestra producción de energía de las emisiones de gases de efecto invernadero, a partir de la transición desde fuentes fuertes en fuentes fósiles hacia fuentes de carácter renovable con una huella de carbono mucho menor. Entonces, en primer lugar, para abordar lo que serían las dos primeras tendencias que identificamos en este contexto, nos pareció importante introducir muy brevemente qué es lo que se entiende por cambio climático, cuáles son los distintos conceptos que entran en juego cuando hablamos de la crisis climática y ambiental, que de alguna manera es el disparador de todo este nuevo contexto cambiante de incertidumbre que estamos tratando de analizar. Cuando hablamos de cambio climático, entonces nos estamos refiriendo específicamente a todos aquellos cambios en los patrones del clima, como pueden ser aumentos en la temperatura, o cambios en los patrones de las lluvias, cambios en la magnitud y frecuencia de eventos climáticos extremos, entre otros que ya vamos a ver más en detalle, pero todos esos cambios en los patrones del clima de la Tierra que se deben o que son una consecuencia a la acción humana. ¿Cómo funciona este proceso? Distintas actividades que nosotros realizamos como parte de nuestro modelo de desarrollo emiten lo que se llaman gases de efecto invernadero. Estos gases, al concentrarse en nuestra atmósfera, si nosotros por ahí pensamos en nuestra atmósfera como una membrana permeable que deja entrar y salir distintos flujos de energía, a medida que nosotros vamos emitiendo gases de efecto invernadero que se acumulan en nuestra atmósfera, esta capa se va volviendo cada vez más impermeable. Lo que sucede a partir de esto entonces es que la energía que nos ingresa desde el Sol, y que es de alguna manera la que permite mantener dentro de la Tierra las condiciones
que hacen del planeta apto para sostener la vida, como la temperatura y distintos patrones vinculados al clima, esa misma energía que en una situación normal entra y ingresa a la superficie terrestre, la calienta y genera estas condiciones, y el exceso de esta energía es luego devuelto nuevamente hacia la atmósfera, a partir de la que podríamos llamar impermeabilización de esta capa protectora de la Tierra. Esa energía comienza a ser cada vez más acumulada dentro de la atmósfera, derivando entonces en un aumento en la temperatura de la superficie terrestre. Este aumento en la temperatura es lo que se conoce como el fenómeno del calentamiento global. Es decir, estamos exacerbando un proceso que es natural en la Tierra y que es lo que permite la existencia de vida y la vida como la conocemos dentro del planeta, pero esa exacerbación está llevando a que la temperatura hacia el interior aumente por encima de los parámetros que son naturales para el sistema terrestre. Este efecto específico es lo que llamamos como calentamiento global, este aumento en la temperatura promedio de la superficie terrestre, que es diferente, y aquí me quiero detener un momento porque resulta importante hacer esta distinción entre calentamiento global y lo que es el cambio climático. Sobre todo porque muchas veces desde el discurso y muchas veces también desde el propio desconocimiento de esta realidad se tiende a confundir ambos conceptos cuando no estamos hablando exactamente lo mismo. Cuando hablamos entonces de calentamiento global, nos referimos a esta tendencia observable respecto al aumento de la temperatura promedio de la superficie terrestre, mientras que cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de todos los impactos que devienen de ese aumento de la temperatura y de ese cambio en la composición de nuestra atmósfera terrestre. Es decir, todos los impactos que derivan, como los que mencionábamos recién, aumentos en la temperatura, aumentos en el nivel del mar, cambios en los patrones de las lluvias, en la frecuencia y magnitud de distintos eventos climáticos extremos, conjunto a distintos impactos que hay no solo a nivel ambiental o no solo a nivel de la naturaleza y de las bases físicas de nuestra Tierra, sino también los impactos que estos cambios tienen a nivel económico y a nivel social. Entonces esto, cuando hablamos de cambio climático, nos estamos refiriendo a esta mirada mucho más holística y compleja de lo que es toda esta problemática, entendiendo no solo el aumento de la temperatura, sino a toda esta gran multidimensionalidad de impactos que vamos teniendo en distintos niveles. Ahí estamos. ¿Qué es lo que estamos observando entonces? Que desde la revolución industrial se ha visto un aumento sostenido y cada vez más creciente de la temperatura promedio de la Tierra, es decir, el promedio año a año entre la temperatura máxima y la temperatura mínima registrada en la Tierra, se va trazando esta línea tendencial del promedio entre esas temperaturas año a año, y vemos entonces una tendencia hacia el aumento de esta temperatura que nos ubica al día de hoy en un aumento de 1.2 grados respecto de la temperatura que teníamos previo a la revolución industrial. En la trayectoria en la que nos encontramos hoy en día, se espera, o desde la ciencia se proyecta, un aumento entre 4.3 y 4.8 grados si no realizamos las medidas necesarias, sobre todo orientadas a reducir los gases de efecto invernadero que exacerban esta problemática. Para evitar entonces este aumento de la temperatura, la ciencia nos llama a tratar de limitar estas emisiones buscando mantener o limitar el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados de aumento de temperatura, e idealmente por debajo de lo que es el 1.5 grados de aumento de temperatura respecto a los parámetros preindustriales. Tengan en cuenta de nuevo que hoy nos encontramos en un aumento de 1.2 y que nos encontramos en una trayectoria de 4 grados como mínimo de aumento si no tomamos medidas para limitar esta problemática.
Se prevé asimismo que como impacto directo de las consecuencias del cambio climático, tanto en lo que refiere a las necesidades de adaptación crecientes que vamos a tener frente a los impactos, como las pérdidas y daños ocasionadas por las distintas consecuencias, se puede llegar a perder aproximadamente entre un 18 y un 20% del Producto Bruto a nivel mundial, a partir de las pérdidas económicas vinculadas a la necesidad de recuperación y de adaptación como consecuencia directa del cambio climático. Con lo cual, lo importante aquí es entender que nosotros nos estamos enfrentando a una crisis que va a cambiar las bases físicas y naturales de nuestro planeta, sino que va a tener un impacto directo en la forma en cómo vivimos y en la capacidad que vamos a tener para continuar desarrollándonos tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Va a afectar directamente a las capacidades que cada uno de los países van a tener para generar ingresos y sobre todo para seguir produciendo, específicamente o principalmente en países como América Latina, que tienen una fuente de producción muy basada en todo lo que tiene que ver con la industria agroganadera, que es una de las más vulnerables frente a los impactos del cambio climático. Aquí tenemos como algunos ejemplos cuáles son las principales actividades que realizamos que generan o emiten estos gases de efecto invernadero. Tenemos en primer lugar todos los procesos vinculados a la producción de energía, en segundo lugar la quema de los combustibles fósiles, en tercer lugar todo lo que tiene que ver con la construcción de edificios o de infraestructura. En cuarto lugar, lo que refiere específicamente a los procesos de producción a nivel industrial. Luego todo lo vincula con las emisiones producto de la deforestación, degradación de los ecosistemas y cambios en el uso del suelo, es decir, cuando pasamos de tener un territorio cubierto por bosque nativo, talamos ese bosque y cambiamos el uso que ese suelo tiene, ya sea para producción agroganadera, para ampliar la mancha urbana o para los distintos procesos que se vayan dando. Eso emite gases de efecto invernadero y se ubica en ese lugar como una de las principales fuentes de emisión. Y por último, la producción agroganadera específicamente. ¿Cuáles son entonces algunos de los impactos que de hecho ya se están viendo al día de hoy como consecuencia del cambio climático? Tenemos, por un lado, distintos impactos vinculados a la dimensión ambiental, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad, pérdida de hielos en los glaciares, agotamiento de distintos recursos naturales, dado que los ecosistemas ya no son capaces de mantener la vida y los distintos sistemas de la misma manera frente a estas nuevas condiciones. Y luego impactos vinculados también a cuestiones que ya nos impactan directamente, como la aparición de enfermedades, sobre todo enfermedades de tipo vectoriales, como por ejemplo el dengue y el chikungunya, que acá en Argentina las estamos viendo cada vez más, como sobre todo del centro hacia el sur de Argentina no era común tener oleadas de este tipo de enfermedades. Sin embargo, conforme va aumentando la temperatura, conforme va habiendo más humedad en territorios donde previamente tenían un clima mucho más seco, vemos entonces que la frontera de estas enfermedades se comienza a expandir y empezamos a tener enfermedades en lugares donde antes no las teníamos. Asimismo, debido a la pérdida de hielo en los cascos polares y en los glaciares, vemos un aumento sostenido en el nivel del mar que va a terminar derivando en pérdida de superficie, sobre todo en aquellos países y provincias que tienen una gran superficie costera, que se ven amenazados entonces por el aumento en el nivel del mar. También un aumento sostenido en la frecuencia y magnitud de eventos climáticos extremos, como huracanes, como tornados, granizos, que van afectando no solo a la vida en general, generando inundaciones, generando olas de calor o generando grandes periodos de sequía, sino también impactando en las distintas actividades económicas, dificultando los procesos de construcción, dificultando la integridad estructural de distintas infraestructuras, tanto a nivel industrial como a nivel más doméstico. También altera la forma en la que producimos el alimento, dificultando
o reduciendo la productividad de los campos y la calidad del alimento que se produce en los mismos. Entonces eso es como un pantallazo muy general de cuáles son los principales impactos que ya se están viendo hoy en día a causa del cambio climático. Y ya bajando más específicamente a lo que refiere al sector industrial, teniendo en cuenta todos los procesos que intervienen dentro de esta industria, dentro de los procesos de esta industria, este sector es responsable por un 40% de las emisiones totales a nivel global de gases de efecto invernadero. Cuando hablamos de, o qué tenemos en cuenta cuando hablamos de las emisiones del sector, estamos refiriendo en primer lugar a lo que son los consumos de energía dentro de la industria o para todos los procesos que ocurren dentro de las distintas empresas. En segundo lugar, las emisiones derivadas de la producción de electricidad y calor específicamente para el consumo de la industria. En tercer lugar, las emisiones derivadas de los propios procesos que suceden dentro. Y por último, las emisiones derivadas de la gestión de los residuos y las aguas residuales que se generan como subproducto, si se quiere, de los procesos industriales. Para tratar entonces de dar una respuesta a esta problemática y partiendo de esto que mencionábamos hacia el inicio, esta idea de que el cambio climático se presenta como una problemática multidimensional que ya no solo llama a los estados a tomar parte en brindar una respuesta frente a la misma, sino que de alguna manera le otorga a diversos actores, es decir, a todos los actores en distintos niveles de la acción a tomar parte en lo que se llama la acción climática y hacer frente a esta problemática adoptando distintas medidas para luchar en contra del cambio climático. Con esta idea entonces en mente es que a nivel internacional se comienza a construir lo que se llama como la Agenda del Desarrollo Sostenible. De alguna manera lo que busca hacer esta agenda es presentar una hoja de ruta para todos los países y para todos los actores dentro de los mismos, para poder integrar nociones o patrones de modelos de desarrollo que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, abordando un modelo entonces bajo en emisiones, idealmente cuyas emisiones totales se acerquen lo más posible al cero neto, que al mismo tiempo sea resiliente frente a los impactos del cambio climático, y generar asimismo toda una arquitectura de financiamiento bajo distintos modelos o flujos de capital orientados a, sobre todo, apoyar a los países en vías de desarrollo en la implementación de estas medidas. Y en cuarto lugar, la idea de que este cambio debe ser integral y debe darse de la misma manera a nivel global, bajo un carácter inclusivo y sustentable que está reflejado específicamente en lo que se conoce como la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, que van abordando distintos parámetros que se deben tener en cuenta a la hora de integrar o de poder avanzar a la construcción de este nuevo modelo de desarrollo, y que implican cuestiones tanto vinculadas a la dimensión social, como equidad de género, como inclusión, reducción de la pobreza, cuestiones vinculadas al hambre y la salud, como la dimensión económica, que por ahí desde las empresas también se ven directamente como enfrentadas a estos, abordadas por estos objetivos, el acceso también a energía limpia y asequible, y lo que tiene que ver con la dimensión ambiental, descrita o abordada específicamente en los que son los ODS orientados a la protección de la biodiversidad, a la acción climática y los distintos ecosistemas. Entonces, todo este gran complejo normativo que está representado, reflejado en 4 tratados a nivel internacional. En primer lugar, el Acuerdo de París como un acuerdo específico de cambio climático, el marco de Sendai, que busca generar un marco de protección o de reducción de riesgo frente a los desastres vinculados a los impactos al cambio climático, la Agenda de Acción de Addis Abeba, que regula los flujos de financiamiento a nivel internacional, y la Agenda 2030, que marca esta hoja de ruta con sus metas y objetivos de desarrollo sustentable.
De esta agenda entonces deriva específicamente todo lo que es la gobernanza internacional y nacional del cambio climático, marcado en un complejo normativo que deriva específicamente del Acuerdo de París. Fue un acuerdo firmado en el marco de un organismo de Naciones Unidas conocido como la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Fue firmado por más de 190 países con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para tratar de limitar entonces el aumento de temperatura por debajo de los 2 grados, haciendo los esfuerzos necesarios para mantenerlo por debajo de 1,5 grados de aumento de temperatura. En el marco de este acuerdo, todos los países que forman parte de la Convención y que han adoptado y ratificado el Acuerdo de París, presentan los que se llaman las NDCs, o los compromisos determinados a nivel nacional. Estos documentos reflejan cuáles son los compromisos en materia de acción climática que los distintos países están dispuestos a asumir respecto a mitigación, es decir, reducción de emisiones, y de abordaje de estrategias de adaptación frente a los impactos del cambio climático. Argentina ya lleva presentando 2 NDCs, la última hace un par de años, a final de año, por el cual se ha propuesto reducir o limitar el aumento de las emisiones hacia el año 2030 a 359 millones de megatoneladas de dióxido de carbono equivalente, y como estrategia de largo plazo la Argentina se ha comprometido a lograr la carbono neutralidad, es decir, que la combinación entre las emisiones y la captura o compensación de dichas emisiones en el año 50 dé como resultado un cero neto. Para tratar de articular o de operativizar los compromisos que la Argentina ha reflejado en su NDC, se ha establecido la Ley 27.520, también conocida como la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y de Mitigación del Cambio Climático, frente a la cual Argentina busca desarrollar un plan nacional de acción frente al cambio climático, buscando regular en los distintos sectores, tanto el sector industrial en general, como el sector agroganadero, la educación, la academia, los distintos sectores van teniendo sus planes sectoriales de adaptación y mitigación al cambio climático englobados en el marco de esta ley. Y también deriva a nivel de las provincias en la obligación de establecer en los próximos 5 años planes provinciales de adaptación y de mitigación al cambio climático, por el cual las provincias van a buscar regular todos los procesos que suceden dentro del territorio provincial en este caso, buscando reducir las emisiones totales que se generan dentro del territorio provincial para acompañar a los compromisos asumidos por Argentina a nivel nacional. Entonces vemos cómo de esta manera, del contexto internacional que tenemos, toda la normativa que se genera a nivel internacional, deriva en última instancia en los compromisos y todo el cuerpo normativo que se va construyendo a nivel de las provincias, y el impacto que esto termina teniendo en las industrias, en los distintos actores que forman parte del marco de producción, si se quiere, dentro del país y dentro de cada una de las provincias. Otros elementos que devienen de este contexto que estamos viendo sobre todo a nivel internacional y que atañen directamente a los procesos industriales, refieren a este mismo proceso pero a nivel internacional, y cómo los distintos compromisos que asumen los países a nivel internacional pueden terminar impactando en la posibilidad de las empresas de exportar, de acceder a distintos mercados, sobre todo a partir de la aparición, principalmente hoy en día en la Unión Europea, de distintas barreras arancelarias o distintos prerequisitos vinculados con acción climática y prerequisitos ambientales, como líneas de base para permitir el acceso de ciertos productos a su mercado. Entonces, tener en cuenta estas nuevas restricciones y estas nuevas normativas en el contexto nacional resulta clave para poder posicionar a los distintos procesos, tanto en el presente como de cara al futuro, pensando en un aumento en la rigurosidad de estas normativas.
Todo este contexto entonces deriva en dos acciones específicas, dos formas específicas en que los distintos actores, específicamente las industrias, que es sobre donde estamos trabajando el día de hoy, pueden enfrentarse o posicionarse frente a la acción climática. En primer lugar, tenemos toda la dimensión de acción que refiere a la necesidad de construir resiliencia frente a los impactos del cambio climático, desarrollando distintas acciones vinculadas a la adaptación frente a estos impactos, como puede ser modificaciones en la infraestructura para volverla resiliente frente a eventos climáticos extremos, el rediseño de distintos procesos atendiendo a las nuevas condiciones, innovación en el uso de materiales y tecnología para poder entonces mejor responder frente a estos impactos. Y en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con estrategias de mitigación orientadas a reducir las emisiones, buscando mejorar la eficiencia energética, el uso eficiente de los recursos y los materiales, y en última instancia la búsqueda por la compensación de aquellas emisiones que no se puedan reducir. Ahí le doy entonces la palabra a Carlos, quien va a comentar cómo de todo este contexto deviene específicamente en cambios en nivel del contexto económico y energético específicamente. Bueno, gracias, Agus. La verdad, muy claro toda la introducción a lo que queremos tal vez ahora empezar a comentarles un poco más bajado hacia la realidad que terminan enfrentando cada una de las industrias. Ahí te pido, Agus, yo por ahí te voy diciendo porque no tengo el manejo de la presentación. Sí. Si pasamos a la próxima. Bueno, como concepto transversal de lo que Agustina estaba mencionando en cuanto a las estrategias que hay que ir encarando tanto a nivel público como privado, en los distintos sectores se da lo que se llama la transición energética, que básicamente es la idea de migrar las fuentes de generación, principalmente aquellas de fuentes fósiles, carbón principalmente, algo que no se da mucho en Argentina, pero sí en el resto del mundo, y petróleo y gas, hacia una matriz energética más limpia, que esté orientada a lo que son fuentes de generación renovable, como la energía eólica, la energía solar, las bioenergías y la hidroeléctrica. Pasamos a la siguiente. Yendo a lo que es el contexto nacional y en pos de los cumplimientos de los acuerdos asumidos en el marco del Acuerdo de París, y en el contexto de lo que es el sector energético, Argentina sancionó, en realidad fue una ley que retomaba una ley vieja, en el 2015 la ley 27191, que establece las metas de incorporación de energías renovables a la matriz energética en Argentina, con un objetivo de crecimiento gradual hacia el 2025, con el objetivo de llegar a una matriz energética con un 20% de componentes renovables. Este objetivo hoy, como país, ya estamos atrasados. Veníamos con un buen ritmo en su momento hasta el 2018, después las condiciones macroeconómicas y básicamente la limitación del acceso al financiamiento hicieron que los grandes proyectos de escala no se pudieran desarrollar. Entonces hoy Argentina se encuentra con una matriz básicamente en el orden del 11-12% sobre el total de las otras fuentes de generación. La gran mayoría de la energía en Argentina, el 65% es generado por combustibles fósiles, principalmente centrales térmicas, y el objetivo es obviamente ir migrando esa generación térmica que también se da en centrales obsoletas, hacia energías renovables. En el marco de esto, brevemente, se han dado dos posibilidades como para las obligaciones trasladarse desde lo que es el sector público, o sea, CAMESA, el gran mayorista de compra-venta de energía en Argentina, ha trasladado obligaciones a las industrias, aquellas industrias que tienen potencias contratadas de más de 300 kilovatios. En estas industrias a las que la ley denomina grandes usuarios habilitados, son aquellas industrias que
se subdividen en 3 grupos, son los grandes usuarios mayores y los grandes usuarios menores, varios de ellos están en el Parque Industrial de Pilar, que son aquellos que directamente compran la energía a Camesa y le pagan a la distribuidora, en este caso Edenor, un peaje por la energía, y lo que se denominan los goodies, que son los grandes usuarios de distribuidora, que son aquellos que tienen potencias de más de 300 kilos, pero compran la energía directamente a la distribuidora. Aquí es donde se ha dado la gran diferenciación en los últimos años, que el componente de lo que son los costos energéticos, la tarifa energética se subdivide en 3 grupos, /4, lo que se genera, la generación, que es el componente que el día de hoy sigue estando subsidiado, el transporte, es las líneas de alta tensión, y la distribución en líneas de media y baja tensión, y por último el cuarto componente son los impuestos. Para los usuarios, los GUMAS y los GUMES, el costo de generación siempre estuvo de acuerdo a los costos reales, no así para los goodies, que tuvieron hasta el mes pasado la parte de generación subsidiada. Si hay aquí algún representante de alguna empresa que sea un goodie, habrán visto un incremento sustancial en los costos de la factura eléctrica en el último mes. Y en segundo lugar, se sancionó en el 2017 la Ley de Generación Distribuida, que básicamente lo que permite es a todos los usuarios en la Argentina, sean estos industriales, usuarios públicos o residenciales, a autogenerarse su energía con cualquiera de las fuentes de generación renovable. Principalmente la que más acostumbrados estamos a ver es la fotovoltaica, porque es la más adaptable. La siguiente. Esto tal vez es un poco un tecnicismo, pero sí se lo quisiera mostrar. Esto es lo que Camesa, como ente regulador digamos, de las transacciones de compra-venta de energía, termina de fijar los costos que son trasladables a los distintos usuarios. Entonces podemos ver en el segundo renglón cómo el costo de energía es trasladado en un 100% a los GUMAS y GUMES, no así, esto es de la programación del trimestre anterior, hacia a los GUDES, que todavía tenían un porcentaje de subsidio en lo que es el componente de generación. Si vamos más abajo podemos ver cómo la demanda residencial tiene un alto componente de subsidio en la parte de generación, pero también en lo que es los costos de transporte y distribución. En la siguiente podemos ver cómo, a partir de la resolución 2022 del Ministerio de la Secretaría de Energía, en lo que es el trimestre desde el 1 de mayo al 31 de julio y luego desde el 1 de agosto al 31 de octubre, que son las programaciones semestrales, ya podemos ver que a los goodies le han trasladado el 100% de los costos de generación digamos, de la energía, por lo que de aquí en más lo que se va a ver en las facturas eléctricas son el 100% de los costos transferidos, salvo por la parte de transporte y distribución, que es una de los segmentos que probablemente también sufra ajustes en el futuro cercano. En la siguiente, simplemente para mostrarles, no marearlos con este gráfico, la línea roja muestra en promedio, a lo largo del tiempo, el costo de la energía que se transfirió a los distintos usuarios, y como podemos ver en las barras, el costo agregado de las distintas fuentes de generación, como gran parte de esa energía ha sido subsidiada, incluso con picos que se han dado por arriba del doble de los costos de generación, que esto básicamente es lo que ha generado un gran desfasaje a nivel macroeconómico en el tema del mantenimiento de subsidios. Importante mencionar también que en estos precios que estamos hablando, que les mostré recién en este semestre, están altamente impactados por la incorporación a las centrales térmicas de lo que es el gas licuado. Habrán leído que Argentina tiene que importar gas, y dada la situación internacional por la guerra entre la invasión de Rusia a Ucrania, el faltante de gas, entonces el gas licuado ha pasado de valores de 7, 8 dólares de millón de BTU a casi 40. Así que esos costos, por decisión de Camesa, son trasladados directamente a los usuarios. El siguiente.
acá le podemos mostrar brevemente lo que es el cuadro tarifario de Edenor y la gran diferencia en los cargos variables para los que son distintos tipos de usuarios. En los usuarios T3, que principalmente son la gran mayoría de, de las industrias, para los que tienen potencias contratadas de más de 300 ya vemos la diferencia al haberle quitado los subsidios, y cómo vemos que los usuarios de T3 menores a 300, o sea mayores de 40 kilovatios de potencia a 300, hoy por hoy la parte variable sigue estando subsidiada. Entendemos que más temprano que tarde esto también va a sufrir impacto en todas las industrias. Entonces, como resumen, y tal vez trasladando lo que Agustina mencionaba en los conceptos que vienen asociados al cambio climático, la sustentabilidad y cómo esto termina afectando la transición energética, lo que podemos ver es que tenemos como a nivel industrial 3 grandes focos a los cuales tenemos que prestar atención. Por un lado, el económico, en el cual, porque es importante adoptar estrategias que hagan a la incorporación de conceptos de sustentabilidad, no solo desde el punto de vista energético, sino también desde conceptos que tiendan al cambio de las líneas de producción, a conceptos de incorporación de economía circular y otras estrategias que ya Macarena les va a comentar en un segundo, cómo esto termina estando asociado a una cuestión de reducción y uso eficiente de los recursos, como la incorporación primero de la eficiencia energética, pero luego la incorporación de energías renovables en las distintas modalidades termina repercutiendo obviamente en ahorros económicos, que hasta el día de hoy era difícil verlos por esta distorsión que teníamos con los subsidios. Y lo que vemos cada vez más frecuente es que las industrias están enfrentando barreras para el acceso al financiamiento, dado que hoy la banca internacional, que proviene de las distintas líneas de financiamiento, ya sea el Fondo Verde del Clima y otros tantos programas que surgen de los acuerdos internacionales, los requisitos de financiamiento de impacto son cada vez más altos. Entonces, de hecho, ya hay países que no financian ningún tipo de infraestructura asociada con combustibles fósiles. Entonces, las industrias cada vez se ven, por un lado, beneficiadas aquellas que tienden hacia la carbono neutralidad en acceso a líneas de financiamiento más baratas, como aquellas que ven impedimentos para acceder al financiamiento o barreras arancelarias, como por ejemplo para ingresar productos con alto contenido de carbono a la Comunidad Europea. Por otro lado está obviamente el posicionamiento. Tenemos una sociedad cada vez más exigente en cuanto a temas de competitividad en productos que estén asociados a conceptos que provengan de la economía circular, a productos que hayan sido generados con energías renovables o productos que sean neutros en carbono. Estamos muy acostumbrados a ver en lo que es la imagen de la empresa, pero más asociado, si se quiere, a la responsabilidad social empresaria, y hoy nos damos cuenta que son algunas cuestiones propias que en el pasado estaban en informes que apuntaban simplemente a una cuestión, como les decía, de responsabilidad social empresaria. Bueno, adaptación a los mercados cambiantes, que es lo que les estaba mencionando, cada vez más exigencia. Y por otro lado, también las acciones que devienen en la cuestión social relacionada con todas las estrategias para enfrentar las cuestiones de cambio climático. No sé si lo mío termina ahí o... A ver... no, les comento un poquito, si quieren ahora, Macarena les va a comentar un poco lo relacionado a las estrategias de sustentabilidad y acción climática, pero está dentro tal vez de lo que nosotros como empresa realizamos. Giens Energía es una empresa que desde el 2009 viene trabajando en estos conceptos. Tengo que reconocer que en los primeros años era bastante difícil para nosotros implementar este tipo de iniciativas, dado a la falta de información y obviamente los requisitos bajos para este tipo de estrategias. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es desarrollamos conceptos de energías renovables
con una visión integral, pero relacionada con acciones que van hacia el cambio climático y la sustentabilidad. Si vamos a la siguiente, esto lo quiero pasar rápido, tenemos experiencia en distintos países de Latinoamérica, habiendo desarrollado conceptos de economía circular, de bioeconomía, trabajamos distintos programas que les voy a mostrar más adelante, tendientes a cero emisiones y a financiamiento de carbono, y desarrollamos proyectos de energías renovables en forma integral. Si pasamos a la siguiente, Agus, por favor. Bueno, nuestro trabajo, nosotros entendemos los conceptos de sustentabilidad también como una necesidad de cooperación y de generar alianzas con distintos tipos de actores, tanto públicos como privados, internacionales como nacionales, y a partir de esto nosotros trabajamos distintos tipos de asociaciones con distintos grupos, como les decía, desde privados, como Sovereignty of First Climate, a entidades públicas como la GIZ, que la GIZ es la Agencia Federal del Gobierno Alemán, que lo que hace es apoyar programas que están relacionados con la sustentabilidad y que tienen impacto social, a lo mismo que REPIC, que es una plataforma interdepartamental suiza, con la cual desarrollamos proyectos de desarrollo de energías renovables con impacto en cambio climático. La siguiente. Algunos de los programas que trabajamos dentro del Acuerdo de París es programas para el financiamiento de carbono a partir del artículo 6.2, que lo que busca es acuerdos entre países para poder realizar reducciones de emisiones en sectores que es imposible realizarlas por cuestiones ya sea de barreras económicas o de otro tipo. Entonces llevamos adelante distintos programas para la captación de metano en rellenos sanitarios, el desarrollo de fertilizantes sostenibles que generen una menor impacto en nitrógeno. Desarrollamos proyectos de financiamiento para proyectos de bioenergía, y desarrollamos esto hoy por hoy solamente en la provincia de Córdoba, pero esperamos que se pueda realizar en otros países, en otras provincias, perdón, es el desarrollo de la generación comunitaria. Es algo que comentábamos con Jorge, es la posibilidad de realizar proyectos a escala para que distintos usuarios puedan tomar energía de estos parques, y entonces con esta escala uno genera proyectos que son obviamente más baratos y digamos, de mejor acceso para distintos tipos de usuarios. Pero esto desgraciadamente hoy no existe normativa en la provincia de Buenos Aires para realizarlo. El siguiente. Bueno, esto lo paso rápido, pasalo si querés, Agus. Como les comentaba antes, desarrollamos los proyectos, sistemas fotovoltaicos en escala industrial media y proyectos comunitarios desde la fase de diseño, pasando por la ingeniería, construcción, operación y mantenimiento en las distintas fases, con distintos tipos de, digamos, de involucramiento en los proyectos. En 2 meses estamos lanzando un fondo de financiamiento para proyectos de autoconsumo solar que hemos desarrollado con la GIZ, con la Agencia Federal Alemana. O sea que tenemos como una mirada integral de lo que son este tipo de proyectos, y no simplemente una cuestión de instalación de sistemas para generación de energía. Bueno, la generación distribuida es algo que les comenté antes en la ley, y básicamente acá lo que permite es la autogeneración de energía en las industrias. Es algo que poco a poco lo vamos viendo en distintos sectores. En la provincia de Córdoba se ve mucho más porque las tarifas históricamente estuvieron más cercanas a la realidad, algo que vamos a empezar a ver de forma más seguida en la provincia de Buenos Aires, con esto que les comentaba de la quita de subsidios, es en la posibilidad de que las compañías se puedan autogenerar su energía, obviamente con el beneficio económico, pero también con la posibilidad de desplazamiento de parte de ese combustible fósil que es generado con la energía que se compra de la red, para generar reducciones en emisiones que también pueden ser computadas por cada una de las empresas. La generación distribuida comunitaria es algo que les comenté antes, digamos, que tiene todos los atributos propios de un desarrollo a escala, y que permite también los beneficios sociales, porque nosotros lo realizamos en distintas localidades urbanas, donde genera empleo y genera también el impacto en las distintas cooperativas que pueden incorporar el abastecimiento de energía renovable para los distintos usuarios.
pero como les comenté es algo que hoy por hoy estamos trabajando para que también se pueda hacer en la provincia de Buenos Aires. Hoy por hoy solamente se puede hacer en Córdoba. Algunos de los ejemplos de los proyectos que desarrollamos, que tal vez no es la idea hoy de venderles proyectos, pero para que vean un poco la experiencia que tenemos. Y quiero darle el paso a Macarena para que hable un poquito más que nada de tal vez los que les puede llegar a interesar más, que es el tema de cómo poder encarar estrategias de sustentabilidad a nivel corporativo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, acá sí, como dijo Carlos y como estuvo hablando Agustina al principio, la idea es poder comentarles un poco cómo trasladar todos los requisitos y todas las necesidades que estamos viendo que las empresas ya están teniendo en materia ambiental, en materia de cambio climático y también en materia de transición energética para implementar estrategias concretas en las diferentes industrias. Nosotros desde el área de cambio climático y sustentabilidad ayudamos tanto a actores del sector público como privado a definir objetivos climáticos y de sustentabilidad y a alcanzar esos objetivos. Diseñamos estrategias de acción climática, que ahora vamos a ver un poco lo que es. Seguramente ya muchos conocen lo que, cuando hablamos de lo que es huella de carbono, acciones de mitigación y compensación. También trabajamos en estrategias de economía circular y gestión de recursos, y asesoramos en materia de normativa, tanto a cuestiones climáticas como en materia ambiental. Si querés pasar a la próxima. Nosotros entendemos la problemática del cambio climático, la problemática de la sustentabilidad y la transición energética como un todo. Es una problemática a nivel multisectorial, multiescalar, y que buscamos tomar todas las aristas para implementarlos en las empresas a través de distintos ejes de trabajo. Creemos en primer lugar que es súper importante que la gente que integra las empresas, o sea, los recursos humanos de las empresas, se involucren y comprendan la necesidad y la urgencia de implementar estos tipos de estrategias para que puedan involucrarse y realmente den sus frutos, digamos, las estrategias a implementar. Entonces, una de las claves que creemos importante es realizar campañas de concientización y campañas de formación a todo el personal, en conjunto con estrategias más duras de gestión de recursos, de cálculo de huella y de acciones de estrategias de acción climática. Después también trabajamos en lo que es economía circular y acción climática en sí. Si querés, Agus, pasa a la siguiente. Seguramente ya todos ahora es un concepto que está muy instaurado en todo a nivel industrial y a nivel gubernamental, lo que tiene que ver con economía circular. Muchas veces se lo vincula la economía circular con reciclaje de residuos o con reciclaje de materiales. Nosotros entendemos a la economía circular como un modelo que lo que busca es mantener el mayor tiempo posible en la economía tanto los productos, los materiales y los recursos. Entonces, al abordar economía circular, se tiene que hacer un análisis dentro de todo el ciclo de vida del proceso productivo del producto o de un servicio en sí. La idea es evitar generar residuos. Ese es el paso, digamos, principal. Entonces se tiene que empezar a trabajar desde las etapas iniciales del diseño de un producto o un servicio, para trabajar en conceptos de ecodiseño, analizar la cadena de suministros y buscar conceptos de sustentabilidad en todas las compras, mejorar el rendimiento en los procesos de fabricación, extender la vida útil del producto, y también trabajar en todo lo que tiene que ver en el uso intensivo y eficiente, ya sea de materiales y de recursos. Para eso es importante hacer un análisis de los flujos de materiales y no solamente ir a la etapa final de gestión de residuos. Esa es como una consecuencia de lo que no se puede hacer en las etapas anteriores. En las estrategias de ya cuando se analizan y se optimizan todos los procesos previos a la gestión de residuos, luego en gestión de residuos sí
se tiene que trabajar con lo que es la jerarquía de gestión, para en primer lugar evitar la generación de residuos. Si no se puede evitar, se trata de reutilizar los materiales, o sea, empezar a ver los residuos como recursos. Si no se pueden reutilizar, ahí sí empezar a reciclar, porque el reciclado implica también consumo energético, y dentro de esto, de este complejo, digamos, la compleja situación que estamos viendo, evitar el consumo energético o hacer ahorros en eficiencia energética también es fundamental. Au, si querés. Dentro de lo que tiene que ver con acción climática y súper interrelacionado con estrategias de economía circular y con la transición energética, energías a fuentes limpias, trabajamos en acción climática partiendo como base del cálculo de la huella de carbono de la empresa o del producto o servicio que la empresa genere. La huella de carbono lo que hace es dar una foto de la situación actual de las emisiones, tanto directas como indirectas, que genera una organización, un producto, un servicio. Durante un año en particular, en el caso de una organización, se toma un año como base para hacer la medición, y en los productos se toma todo el análisis, digamos, todo el ciclo de vida del producto. A partir de esa foto, se pueden ir tomando estrategias de tanto mitigación como de compensación, que es lo que ya había comentado Agustín en un principio, que tiene que ver con todo ese análisis de reducción de recursos de uso de recursos y materiales, estrategias de eficiencia energética, diseños pasivos, mejoras en las gestiones logísticas, disminución en el uso de combustibles. Siempre todo lo que, para gestionar algo se tiene que medir, entonces es fundamental siempre hacer una medición primero, para a partir de ahí empezar a tomar medidas de planes de acción y establecer metas ya sea a corto, mediano y largo plazo, e ir haciendo un seguimiento para poder ir cumpliendo esas metas. Sí. Acá es un poco para lo que hablábamos de huella de carbono. Nosotros siempre cuando hacemos las mediciones nos basamos obviamente en los estándares internacionales de medición, que definen 3 alcances a medir para las huellas de carbono organizacionales, tanto fuentes directas, emisiones provenientes del uso de la electricidad y emisiones indirectas expandidas en toda la cadena de suministro. A partir de ello, como comentaba anteriormente, se pueden estipular acciones tanto de mitigación, y lo que no se puede mitigar, o sea, lo que no se puede reducir en la empresa en sí, se puede compensar a través de diferentes instrumentos de mercado, que actualmente también es algo que ya se viene hablando mucho, que son todo lo que tiene que ver con bonos de carbono, y también el apoyo o el financiamiento de estrategias de compensación, como ser, por ejemplo, forestaciones. Pasa. Para cerrar, digamos, y cumplir con la hora, dar un cierre a toda esta idea, entendemos que toda la problemática que se está viendo a nivel internacional y a nivel nacional impactan de manera directa en el sector industrial. Sobre todo ya se está viendo, como había mencionado Agustina y Carlos, muchas barreras para la exportación, mucha normativa, muchos requisitos de las casas matrices que ya empiezan a exigir a nivel local el cumplimiento de metas de sustentabilidad, incluso algunas exigen ya ponerse metas de carbono neutralidad hacia 2050 o hacia 2030, entonces entendemos que es súper importante trabajar de manera integrada, no viendo cada uno de los ejes por separado, sino trabajar todo en su conjunto para poder no solo responder a la normativa, sino también poder hacer frente al cambio climático y hacer un aporte también al desarrollo sustentable, hablando tanto de los ejes social como ambiental y también principalmente económico. Ahí creo que ese es un poco el cierre. No sé si Carlos o Agus quieren sumar algo.
No, creo que tal vez, no sé, Jorge, cómo venimos con el horario, tratamos de limitarnos a una hora para no robarle mucho tiempo a la gente, pero digamos, estamos abiertos a cualquier tipo de, digamos, de consultas. Simplemente lo que tratamos de hacer fue dar un pantallazo de lo que creemos que son los temas de relevancia. Obviamente hay temas que hay que profundizar. También entendemos que cada una de las compañías tiene acciones en distintos tipos digamos, de toda la temática que tratamos, así que en eso estamos a disposición. Acá creo que escaneando el código QR pueden acceder a los datos de contacto si no los tienen acá directo, y si no, abiertos a cualquier pregunta. Yo no sé si acá estoy viendo que alguien preguntó algo. Néstor, ¿en qué consisten los bonos de carbono, los bonos de huella de carbono? Bueno, básicamente, tal vez para explicar, hoy hay un desarrollo que se está dando en forma muy acelerada a nivel internacional. Lo que conocíamos unos años atrás eran los viejos mecanismos mecanismos de desarrollo limpio, que eran los bonos de carbono que se generaban a partir del protocolo de Kioto. Mercado que nunca terminó digamos, de armarse, básicamente porque nunca generó valor, porque digamos, conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, a partir de Glasgow, y un poco ya la conciencia que se empezó a tomar con el tema de la huella de carbono, se ha generado y se está generando cada vez más un mercado muy dinámico en todo lo que es tema de transferencias de bonos de carbono. Esto básicamente es quien puede reducir las reducciones a través de distintos procesos, como mencionaba antes de Maca, forestación o energías renovables. Esas reducciones de emisiones que tienen todo un proceso de certificación, validación, hay todo un protocolo, pueden registrarse, validarse, y esos bonos pueden ser transaccionados en distintos mercados a nivel internacional con distintos valores. Existen lo que son los mercados regulados, que son, por ejemplo, la Comunidad Europea tiene un mercado muy exigente para los grandes emisores, donde cada año les va dando un techo más bajo en lo que son las posibilidades de generación de emisiones, y tienen que compensar con reducciones propias dentro de Europa, que son mecanismos donde la tonelada tiene un valor altísimo. Y después tenemos lo que son los mercados voluntarios, que son aquellas compañías o incluso países que por exceso digamos, de sus compromisos quieren seguir generando más reducciones. Entonces lo que hacen es ir a un mercado voluntario donde quien tiene reducciones, la verdad es que termina siendo una cuestión de monetizar lo que Agustina también explicó desde el punto de vista científico, pero se da, que es básicamente, y muchas veces sirve, porque parte de los programas que nosotros tenemos, por ejemplo, es generar bonos de carbono a través de la captación de metano en proyectos de biogás, y esos bonos de carbono, quien los adquiere puede compensar parte de su huella, pero por otro lado, la venta de esos bonos permite el desarrollo de proyectos que de otra forma no se podrían generar. Entonces, ahí es donde está la validez. Y después hay otros mercados. Nosotros estamos trabajando también en el desarrollo de una plataforma local que lo que permita es aquellas reducciones que por costo no pueden registrarse a nivel internacional, bueno, que se pueda generar un mercado local o regional donde quienes generan reducciones puedan interactuar con aquellos que precisan compensar para obtener esos bonos de carbono. Así que espero haberte explicado. El bono de carbono en sí, en definitiva, es la valorización de las reducciones de gases de efecto invernadero. Perfecto. Yo, si me permitís, Carlos, y también Macarena y Agustina, y bueno, de alguna manera tratando de trasladar un par de consultas que por ahí se intercambian a veces en un parque industrial entre empresas, sobre todo exportadoras, como ustedes recién estaban apuntando, que es un poco la tendencia, ¿no? Prepararnos para las mayores exigencias en todos estos aspectos. A ver, por un lado, esto que al principio yo te consultaba, Carlos, a ver, en un parque industrial donde ya, por ejemplo, como el nuestro, que está desarrollado,
donde las ciudades ya están desarrolladas y quedan pocos espacios económicos o aptos para instalación de parques solares, bueno, la contratación de energía de parques solares que están instalados en otros lados, esa es una herramienta que nos queda, digamos, ¿no? a las industrias. Eso creo que también se mencionó al pasar por distintos aspectos de la presentación, pero creo que es uno de los aspectos, ¿no? Y después, bueno, la cuestión práctica de cómo adaptarse a todo el marco normativo gradualmente. Entonces, ¿ustedes cómo están viendo hoy esto que mencionabas de que en Córdoba lleva la delantera en algunos aspectos y que las provincias se tienen que adherir a las leyes nacionales, y cómo ven el caso de Buenos Aires, por ejemplo? Mirá, es buena la pregunta. Yendo un poco al tema de lo que es la compra de energía. Desde hace tiempo, las grandes industrias, yo te comentaba antes, las 3 categorías de grandes usuarios, los GUMAS y los GUMES, hay varias industrias en el Parque Industrial de Pilar que están categorizados de esta forma. Entonces, históricamente le compraron la energía a Camesa a un valor en dólares, sin subsidios, y pagaban a Edenor un peaje. Lo que permitió la ley 27.191 es que estas compañías puedan comprar energía renovable para cumplir con sus obligaciones, pero también para comprar en exceso, porque hoy esa energía renovable termina siendo más barata que lo que le paga a Camesa, que lo que Camesa les cobra a las industrias. Entonces estas compañías, ya hay industrias que le están comprando a grandes parques generadores, por ejemplo YPF Luz, Pampa Energía, han desarrollado grandes parques eólicos o solares, y les venden la energía con contratos a término, 5 o 10 años, a valores que son más convenientes que lo que la industria le paga a Camesa. Esa alternativa está, se frenó un poco en los últimos años, pero hoy tomó vuelo de nuevo, asociado a la quita de subsidios. Claro. Después, la otra posibilidad que tienen las compañías más chicas, si se quiere, es la autogeneración. Aquellos que tienen grandes superficies, galpones, es lo que le digo, los que hoy tienen más de 300 kilos, el proyecto de autoconsumo termina siendo un proyecto que hoy se recupera en tiempos razonables, cuando antes en Buenos Aires era algo muy difícil. Igualmente lo que nosotros vemos es que las decisiones de este tipo de autoconsumo no se dan solamente por lo económico, sino por lo que mencionamos, por la integridad de una estrategia climática. Entonces, generar energía renovable es parte de un proceso industrial. Y después, lo que sí sería muy bueno, que es un concepto que nosotros interactuamos al trabajar programas públicos, también interactuamos mucho con las autoridades, es tratar de desarrollar estas normativas que permitan generar otros modelos de negocio. Córdoba ha tomado las renovables y la transición energética como una estrategia de Estado. Entonces ha desarrollado normativa que permite este tipo de cosas. Entonces, si el Parque Industrial de Pilar estuviera en Córdoba, hoy se podría generar un gran parque a escala donde cada una de las industrias podría autoabastecerse con ese parque. Eso hoy, en zona de distribución de Edenor, no se puede, porque la normativa hoy Edenor es una concesión nacional, pero incluso en la provincia de Buenos Aires tampoco adhirió a la ley de generación distribuida, pero en forma parcial, o sea que tampoco se podría hacer algo similar. Pero son conceptos que yo creo, te lo mencionaba hoy al principio, precisan de normativa, pero por otro lado la tecnología avanza tanto que muchas veces va a terminar siendo destapar el sol con las manos, valga la redundancia. La tecnología permite hoy una versatilidad que las industrias pueden directamente avanzar en distintos conceptos sin necesidad de normativa. Pero bueno, lo que sí también impactó mucho en los últimos años es esta distorsión de costos de energía que aquellos usuarios que estaban bajo órbita de distribución de Edenor, bueno, se han visto beneficiados por estos subsidios, no solo en la generación, sino también en el transporte y la distribución, que desgraciadamente lo pagamos por otro lado, ¿no? Lo terminamos pagando todos nosotros con los aportes que hace el Tesoro a Camesa, pero las industrias obviamente se vieron beneficiadas. Yo creo que ese contexto está cambiando, y bueno, y ahí es parte del desarrollo de una estrategia puntual de cada una. Bien, fantástico. Bueno, los presentes que están, si quieren, aprovechen ahora, este es el momento de desmutearse y hacer una consulta puntual,
que cualquiera sea la consulta que tengan, de sus empresas, de sus inquietudes particulares. Independientemente de eso, nos han dejado mucho material ahí normativo y de conceptos actualizados, ¿no? Esto que mencionaba creo que Macarena sobre el final, el concepto de la economía circular, no es solamente ocuparse de los residuos, sino desde el diseño original de los productos. Así que tenemos mucha tarea a nivel planeta para hacer, y bueno, mientras tanto ir ayornándonos de las normativas y viendo los recursos para poder comercializar en este mundo globalizado los productos que se fabrican en un parque industrial, ¿no? Bueno, de mi parte, yo no más que agradecerles enormemente. Esta es creo que la segunda, sino la tercera encuentro que hacemos entre la Cámara Empresaria del Parque de Pilar y Hinds. Veo que el equipo se va agrandando, ¿sí? Antes estaba solo Carlos, ahora estás muy bien acompañado, así que un gusto enorme. Y bueno, a disposición. Yo lo que voy a hacer es detener un poco la charla acá, la grabación, para después compartirla, y nos quedamos un ratito más si quieren intercambiando algún que otro concepto o pregunta.